El refrigerador asesino de 1991 es una película de terror serie B de esas tan malas que se vuelven legendarias. ¿Qué? La película comienza con dos extraños llegando a su apartamento y se ponen a hacer el delicioso. El hombre termina demasiado rápido, mientras que la chica, sin decir nada, se toma una pastilla justo después del... En medio de esta escena, aparece por primera vez el verdadero protagonista de la película. Justo después, la pantalla nos muestra el título de la película, El refrigerador asesino. Dato importante, a esta pareja no la volvemos a ver jamás. Su historia queda ahí, sin explicación, como muchas cosas en esta película. A partir de ese momento, la historia cambia y conocemos a una nueva pareja, que será la que realmente lleve el peso de la trama y enfrente el horror del electrodoméstico poseído. Una pareja se muda a un nuevo apartamento y deciden comprar un refrigerador usado, sin saber que es la peor decisión de sus vidas. Desde el primer día, el electrodoméstico empieza a comportarse de forma extraña. Hace ruidos raros, se abre solo y no enfría como debería. Pronto comienzan a desaparecer personas que se acercan demasiado a la cocina. ¿La razón? El refrigerador está poseído por un demonio que se alimenta de humanos, absorbiéndolos literalmente cuando abren la puerta. Wow. Lo más absurdo es que nadie sospecha del verdadero culpable. Ni los vecinos ni la policía consideran que el problema sea el refrigerador, a pesar de que la gente se esfuma frente a él. La protagonista investiga y descubre que el aparato es un portal infernal con congelador, habitado por un demonio del frío eterno. Tras varios intentos fallidos de destruirlo, martillos, fuego y hasta un exorcismo barato, finalmente logran desconectarlo, dejándolo aparentemente inofensivo. En la última noche, las cosas se ponen completamente turbias y se desata la batalla final. Todo se vuelve un caos, gritos, peleas y un todos contra todos sin mucho sentido. Finalmente, logran vencer al refrigerador asesino, pero de una manera tan absurda y mal explicada que ni siquiera se alcanza a ver cómo ocurre. Simplemente pasa y ya. Después de eso, la película corta de forma brusca y nos muestra a la chica junto al fontanero, quien, en algún momento, sin mucho desarrollo, terminó convirtiéndose en su pareja. Ambos están a punto de salir rumbo a una función donde trabajan como bailarines. Acto seguido, cambiamos de escena una vez más. El casero aparece limpiando el desastre que quedó en el apartamento tras todo lo ocurrido. De pronto, se asoma por la ventana y le escupe a unos hombres que están abajo en la calle. Y fin, así termina la película. Sinceramente no sabes qué es peor, si la película o ese final. El refrigerador asesino es una película de terror serie B tan absurda que termina siendo divertida. No da miedo, no tiene lógica, pero se ha ganado un lugar como cine de culto para quienes disfrutan de películas ridículas y exageradas. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes una cosa muy importante. Nunca confíes en un refrigerador que hace ruidos raros. Dato curioso. Es considerada película de culto entre fans del terror barato, junto a cosas como Killer Sofa, Rubber, la llanta asesina, o Attack of the Killer Tomatoes. Título original, The Refrigerator. Dirigida por Nicholas Jacobs. Género, terror, comedia involuntaria. Tipo, cine de bajo presupuesto, VHS puro y duro. Y te preguntarás, ¿por qué es famosa? Porque tiene efectos especiales absurdos, actuaciones exageradas, cero lógica, mucho humo, luces rojas y gritos. Es una de esas pelis que ves para reírte, no para asustarte. Si te gustó este resumen y quieres más películas locas, terror absurdo y cine tan malo que es bueno, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y dale like al video para apoyar el contenido. Compártelo con tus amigos, con ese pana que ama las pelis raras o con el que todavía compra electrodomésticos usados sin preguntar nada. Déjame en los comentarios qué otra película absurda quieres ver resumida, porque aquí las vemos para que tú no sufras. Nos vemos en el próximo video y recuerda, si tu refri te habla, corre.
Bienvenidos al canal de resumen, películas y series de YouTube. Invitar a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y que compartan los vídeos con sus amigos. Hay películas, series resumidas de todos los géneros.